Buenas tardes, noches. Madre mía, Luis. Madre mía, lo que nos ha costado hacer esto. Esperamos que las inclemencias del tiempo, que esta nueva forma que tienen las redes sociales de dejarnos entablar conversaciones con otras personas que no están al lado, nos deje hacer este directo que llevamos pensando hacer un montón de tiempo y no hemos conseguido. Pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Y ya te dejo que hagas la presentación. No, nada, no estoy de acuerdo contigo. ¿El qué? Dime. No te he oído. No, que nada, que estoy de acuerdo contigo, que es que llevamos como 15 días intentando preparar la emisión y como Facebook, Instagram y compañía han cambiado las condiciones, pues no es forma de hacerlo en directo. Hemos tenido que buscar un programa para poderlo hacer y luego poderlo subir y que se vea en Facebook. Y encima hoy, un día lluvioso, el tráfico está imposible y para los que somos de pueblo, esto es una locura y se nos hace un mundo. Yo acabo de llegar corriendo para poder estar en la sesión, ¿no? Bueno, puse que bueno, comentaros que creando... Vale. No, que decía puse que un creando cartel... vínculos... Me callo. Sí. No, Didi. No, que había puesto un cartel que empezábamos al cuarto y hemos empezado al cuarto en punto, o sea que vamos bien. Nada, contaba que creando vínculos amorosos fue un espacio que creamos Patricia y yo. Cuando yo estudiaba Sex Coaching y relaciones de parejas con Patricia, que era la formadora, decidimos crear un espacio para trabajar todo aquello que tuviera que ver con los vínculos amorosos, cómo crearlos, cómo hacerlos más nutritivos, cómo mejorarlos, ¿no? Luego la vida nos llevó por otros derroteros, pero ahora hemos decidido retomar este espacio para dar cabida a otras personas, para que se puedan crear vínculos entre profesionales y personas que necesiten de determinadas estrategias, para crear vínculos con la mejora de la sociedad, y por eso lo hemos llamado charlas nutritivas, de cara a dar este espacio, oportunidad a que otra gente exponga cómo ellos contribuyen o ellas contribuyen a mejorar un poco el mundo en el que vivimos. ¿No era esta nuestra idea? Era yes. Yes. De hecho, hoy es el primer día que la hacemos. Y entonces hemos decidido empezar con nosotras para poder iniciar esta nueva andadura con charlas nutritivas dentro de Creando Vínculos Amorosos. Así que nos vamos a hacer la entrevista mutuamente y ahí está, y ahí queda. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Qué maravilla. Como quieras. No sé cómo habíamos quedado, como tú quieras. Tú diriges. Hoy te dejo dirigir. Vale, pues vale. Es mentira, porque luego en la retaguardia y detrás del telón la que dirige es ella. Así que no le hagáis caso. Bueno, a ver, Patricia, la primera pregunta que quería hacerte, ¿cómo has llegado hasta donde estás en cuanto a lo que la que ofreces a la sociedad? A ver, yo creo que como todos los que, o casi todos, los que nos dedicamos a tema de crecimiento personal, sea cual sea el camino que hayan escogido para hacerlo, ¿no? A través de una crisis existencial, vivencial, amorosa, bueno, pues me caí a un agujero de esos que cuando tocas fondo es cuando sales, ¿no? A través de ahí conocí el coaching, que aparte de hacer un proceso me formé, hice una primera formación como coach y bueno, a partir de ahí yo creo que cuando entras en este mundo, aunque haya veces que como te he dicho a ti 1000 veces, no, Dios mío, me quiero bajar del crecimiento personal, no quiero saber, no quiero conocer, no quiero gestionar, quiero ser normal. Yo creo que una vez que te montas en este tren no dejas, ¿no? Es imposible bajarse. Luego, bueno, hice de nuevo una formación más oficial de coaching, hice esas coaching también, luego me formé como formadora de coaching, luego hice la formación de Practitioner en PNL, Mindfulness, es verdad que mi trayectoria está un poco
No ha sido una trayectoria lineal, como creo que nada en la vida es lineal, todo tiene sus subidas y sus bajadas. Después de un tiempo un poco desconectada de todo esto, me formé el año pasado como terapeuta sistémica transpersonal. Conocí ese otro camino de la terapia, de lo transpersonal, y de nuevo pues me volví a enamorar. No sé si me dices que no por algo. No, es que está mi madre picando y la tengo que decir que estoy, pero que estoy donde estoy porque no lo sabe, que va a llegar. Así que esperadme un segundo. Atiende a tu mami, por favor. ¡Ay, las madres! Espera que ahora venga la mía del Ferocom. Sigue, perdona. Bueno, eso, entonces, pues eso, conocí lo transpersonal, me enamoré también, ya sabes que soy muy enamoradiza, y bueno, pues este año empecé a hacer terapia transpersonal, de lo cual, bueno, pues un poco mi trayectoria ha sido esa, con, ya digo, subidas, bajadas, con momentos de crisis, con momentos de subidón, bueno, pues como es la vida, ¿no? Un poco en esa línea. Sí que es verdad que todo Bueno, lo que he aprendido durante todos estos años, hasta hace un rato que me estaba leyendo un libro, me ha servido ya no solo a nivel profesional para acompañar a otras personas, sino me ha servido mucho a nivel personal, que a mí es lo que realmente me apasiona, ¿no? Como lo que vas aprendiendo, todas las herramientas de las diferentes disciplinas, como aquello que vives, ¿no? El director de la escuela donde estoy ahora dice que podemos estudiar mucho, pero que al final la mente es como es, ¿no? Pero que lo que tú sientes y siente tu cuerpo, pues ahí se queda, ¿no? Y es lo que al final recordamos de manera no mental, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco mi trayectoria. vale, aunque de alguna manera medio me has contestado la segunda pregunta, que era ¿qué es a lo que te dedicas actualmente? Pues concrétamelo un poquito más, aunque lo has dicho así a grandes rasgos. Vale. Bueno, actualmente no me dedico a nada porque estoy de baja. Una lesión que tuve en este hombrito que ya va avanzando. ¿A qué me dedico? Pues me dedico a sobrevivir conduciendo autobuses. Me saqué el carnet hace año y un poquito más de medio y estoy ahí trabajando de conductora de autobuses. Pero bueno, lo que realmente me apasiona, como bien sabes, pues es esto, ¿no? El crecimiento personal, el formarme y transformarme en la formación para poder acompañar a otras personas, ¿no? Ya en los años A, cuando hice coaching, en mi formación de coaching nos dieron unas pinceladas del sistémico, de las constelaciones familiares y me enamoré locamente. Y bueno, pues ahora en ello estoy, ¿no? En acompañar desde esa otra parte que no es el coaching presente-futuro, sino, bueno, pues que es verdad que a veces hay que mirar un poquito atrás, ¿no? Para mirar para ver, se dice mucho en mi escuela esa frase que a mí me encanta, mirar atrás para aceptar y para honrar que gracias a todo lo de atrás es donde estamos hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el, ¿cómo se dice? Ahora no me sale la palabra, vaya por Dios. La misión de vida, ¿no? Que tengo, independientemente de la otra profesión, de conductora de autobús, que también me encanta y además me llena. Y fíjate, me sirve mucho para profundizar en todo esto de la presencia, de la meditación, del gestionar, del sostener. Bueno, entonces, bueno, yo creo que toda la vida sirve. Cuando abres el corazón y te preparas para que, o dejas que las cosas te sirvan, pues todo te sirve. Muy bien. Y tú, de todas las cosas que haces, ¿tú qué crees que es lo que aporta a la sociedad para cambiar? Yo creo que todo aporta. Yo creo que todo aporta. Como te decía, desde mi trabajo en el autobús, bueno, pues al final yo no sé distinguir, a ver, no sé distinguir, no sé ser otra persona conduciendo un autobús que estando con un cliente o ya paciente en terapia en una sesión, ¿no?
mi esencia sale, evidentemente, en unos sitios tengo unas herramientas y en otros sitios tengo otras herramientas. Yo creo que lo que aporta a la sociedad al final es la persona. Espera, que voy a quitar el WhatsAppito que tengo aquí. Al final lo que aporta a la sociedad es la persona, es el ser, es la esencia de cada uno. Y fíjate qué importante, ¿no? Creo que el nombrar y el pensar que aportamos a la sociedad, ostras, es que es muy importante. Es que no estamos hablando de aporto a un grupo de 10, 20 o 100 personas, ¿no? Es que la sociedad al final somos todos y todas, ¿no? Entonces, creo que es importante el que a la sociedad aporte no una profesión, me da igual ser conductor, carpintero, que terapeuta, que psicólogo, que coach, sino que al final lo que aporta a la sociedad es la persona, ¿no? El cómo vives tú en sociedad, cómo creas vínculos, ¿no? En sociedad, que hablábamos el otro día, ¿no? Que al final, creando vínculos amorosos, en principio se creó, sobre todo pensando en las relaciones de pareja, y lo hemos extendido, porque al final somos seres relacionales, ¿no? Bueno, no sé si me estoy enrollando mucho, Luis, pero bueno. Bueno, nada, llevamos 11 minutos, tenemos todavía un rato. Vale. Vale, una pregunta que vamos a empezar a hacer a todas nuestras personas invitadas es, si tuvieras que decirle algo al tú de hace 20 años, ¿qué le dirías desde aquí? ¡Qué joven! Pues fíjate qué curioso, que ahora se me viene a la cabeza que hace 20 años tuve otra crisis existencial brutal, ¿no? De cuál era mi lugar en el mundo, fíjate. Bueno, en el mundo, por decírtelo en general, en el mundo, en mi familia, en mi hija, en mis amigas, en mi trabajo. Qué importante, ¿eh? ¿Qué le diría a esa Patri? Pues claro, con todo lo que sé hoy, ¿qué la diría? La diría que adelante, que todo cambia, que todo pasa, que todo me refiero a las crisis y a los momentos chulos, ¿no? Y que está bien tener crisis, aunque en el momento sean complicadas y a veces, bueno, a veces casi siempre, no entendamos muy bien el porqué de la crisis o el para qué, que decimos los coaches, ¿no? El para qué de la crisis. Después de la tormenta siempre viene la calma. Puede tardar más, puede tardar menos, puede ser una calmita chiquitita y unirse con otra tormenta, pero yo creo que al final, a ti te lo decía el otro día, ¿no? Espero que después de esta crisis venga algo súper bueno porque ya lo voy necesitando, ¿no? La diría eso, la diría que hace 20 años, 29 años justo, pues la diría que hay que pedir ayuda cuando uno está bajando ese pozo, que para eso hoy conozco lo que es estar presente en el presente, para darnos cuenta de que aunque estamos cayendo y es necesario caer, bueno, pedir ayuda, ¿no? Pedir a alguien que por lo menos nos sostenga, aunque no evite la caída, que yo, vuelvo a repetir que yo creo que las caídas a veces son buenas para ese, ¿cómo se dice?, ese empujón contra el suelo y subir para arriba, pero que sí que hay que pedir ayuda. Yo ahí fallé de chulita, como diría en mi lenguaje común, y era como, no voy a molestar, no, hay que pedir ayuda a quien consideres que puede ayudarte. Y ayudarme me refiero a sostener, ¿vale? No al ayudador del Superman que te dice, yo te saco del pozo, no, déjame caer, pero bueno, estate conmigo, ¿no? Sosténme en la medida que quieras hacerlo. Le diría eso. Ánimo y como dicen mis chicas de Mindfulness, ahora cuando me ven un poco triste por toda esta situación de mi hombro, respira, Patri, respira,
que eso lo digo yo mucho, ¿no? En los talleres de mindfulness. Chicas, hay que respirar. Respira. Vale, ¿y qué te traerías del pasado al presente? Estas preguntas las hemos creado nosotros. No sé por qué no me las he preparado. Y las estamos experimentando con nosotras. No sé por qué las he preparado. ¿Qué me traería del pasado? Pues, a ver, yo creo que me lo he traído ya. Yo creo que por un lado esa alegría y esa ilusión que me hace pues este proyecto, empezar proyectos nuevos, conocer gente nueva, dar a conocer aquello que yo he probado en mí y me ha servido. Eso, esa ilusión, esa alegría, esa niña, ¿no? Esa niña alegre, juguetona, disfrutona, pasional. Bueno, eso a lo mejor es un poquito más mayor. Me traería eso y como estoy muy constelaciones familiares, pues también me traería, pero fíjate, no voy a hace 20 años o a mi infancia, sino mucho más atrás, ¿no? Yo creo que toda esa fuerza y esa energía y al final esa vida, empezando por mis padres que me dieron y de todas esas generaciones de atrás, ¿no? Eso, esa fuerza, ese sentimiento de familia que he conocido en mi familia, obviamente, y que yo creo que también eso se expande un poco al resto de personas que tengo alrededor, ¿no? Me traería eso, Luis. Bueno, pues hasta aquí estaban mis preguntas hacia ti. No sé si quieres comentar algo, añadir algo a todo lo que hemos hablado. Bueno, yo creo que no, ¿no? Yo creo que está bien. Pues muy bien. Voy Pues contigo. Me Pero toca a ti conmigo. a lo mejor las cambio un poco, que a ti te da tiempo a pensar. Sí, hombre, claro. Sí, ¿y cómo te escucho si pienso? Soy chico, solo puedo hacer una cosa a la vez. Lo sé. Bueno, y antes de hacerte las preguntas, quería presentarte un poco. Anda. ¿Yo a ti no te presenta? Es que se te ha olvidado, pero esa era la primera parte de la entrevista. Pues ahora te presento, espera, que te voy a presentar. Preséntame, ¿verdad? No, ya vale. ha pasado. Ah, sí. Porque podemos hacer cambiar el sistema, en vez de hacer la presentación al principio, se hace la presentación al final. Perfecto. Espera, bueno, estoy mirando porque. Vale. Estoy comprobando que estamos ahí en Facebook. ¿Te vas a creer que no está saliendo? No fastidies. No. A ver, déjame un segundito que compruebo. No se está transmitiendo. Bueno, yo creo que no pasa nada. Vamos a seguir. Y lo. ¿Qué pasa? No está en Facebook. Pero bueno, yo creo que seguimos, como la podemos, espero que descargar y luego ya la publicamos en algún lado, que nos dejen. ¿Te parece? Estoy hasta las narices de las redes sociales, del algoritmo y todo esto que condicione tanto cosas que pueden merecer la pena, ¿no? Quiero decir, así que mira, hecho la prueba. Preséntame, porque así me presentas y luego ya lo editamos y lo pongo delante. Bueno, pues ella es Patricia Baez Atienza, mi actual pareja. Yo ella la conocí siendo mi profesora de sex coaching y relaciones de pareja. Perdóname, Además, en un momento... perdón, que sí que estamos.
Ah, bueno, pues da igual, pues te presento igual. Dale, dale. Y fue mi profesora y bueno, de ella destacaría sobre todo su alegría y su pasión por las cosas que hace y sobre todo su capacidad de estar presente en muchos momentos complicados personales, vitales y de pareja, ¿no? También destacaría ese apasionamiento, que ya lo he dicho antes, pero que pone en todo lo que le gusta, incluso en trabajos como el que tiene actualmente de conductora de autobús, en el que muestra su parte amable, su parte de estar presente y su parte amorosa, ¿no? Porque dentro de esa parte así más pizpireta, tiene una parte súper amorosa y súper cuidadora, ¿no? Que le viene de esa formación, de ese gran corazón que tiene y complementado con la formación que ha hecho durante mucho tiempo. Y bueno, pues que la quiero mucho. También es importante. Ahora falta el violín ahí. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Luisito. Voy contigo. Yo creo que una de las cosas que diría y que voy a decir sobre ti, o sea, lo primero que me viene es la capacidad de ayudar y acompañar. Que tienes, ¿no? El estar, el estar y el saber estar. A ver, yo creo que hemos ido creciendo mucho, ¿no? Durante estos 5 años desde que nos conocimos, ¿no? Y yo creo que en ti ha aflorado mucho esa otra forma de ayudar que está más en el acompañar, ¿no? Un poco lo que decía antes. Esa capacidad de sostener en este caso a mí o bueno, a otras personas, ¿no? Y fíjate, hay algo que me pasa que me ha pasado con otras personas, es el admirarte por lo que haces conmigo y mucho más, mucho más, admirarte por lo que la gente te quiere, por lo que la gente te quiere y te cuida, ¿no? Eso es como, ojo, qué gran persona es para que tanta gente le quiera, ¿no? Y luego, a ver, profesionalmente, ahora nos vas a contar un poco a qué te dedicas, pero independientemente de tus herramientas, es que no quiero desvelar lo que nos vas a contar ahora, pero el cuidado que le pones y también el amor que le pones, ¿no? Y yo destacaría de ti en este momento, que me está viniendo ahí como dilo, esa apertura de corazón. Yo creo que desde hace año y medio, 2 años, ¿no? Bueno, año y medio por ahí, ese día que me dijiste, es que siento que se me ha abierto el corazón, yo creo que todas estas habilidades y todas estas cualidades como que se han hecho mucho más evidentes, ¿no? Entonces, bueno, pues qué decirte, Luis, que también te quiero, te adoro, te admiro y todas esas cosas que sabemos. Muchas gracias. Y hablando de todo un poco, pues cuéntanos, empieza por donde quieras, o a qué te dedicas, o mejor, cuál es tu trayectoria hasta hoy, 5 de noviembre del 2025. Bueno, pues ya tengo unos cuantos añitos de trayectoria. Yo creo que siempre me he caracterizado por un poco responder a lo que yo creía que tenía que responder, más que a lo que se esperaba de mí, ¿no? De hecho, desde muy jovencito tuve que tomar decisiones trascendentes en mi existencia y eso creo que ha marcado pauta de responder un poco a lo que yo sentía, ¿no?
siempre me he dedicado, durante muchísimos años me he dedicado a trabajar con colectivos vulnerables de diferentes historias, inmigración, toxicomanías, personas con discapacidad, inmigrantes, bueno, pues, pero sí que es verdad que en Asturias, mientras compartí mi vida con mi expareja, empezamos a practicar tai chi y yoga y empezamos a darnos cuenta de que dependiendo cómo comiéramos ese día, nuestra capacidad de concentración y nuestra capacidad de estirar era diferente, ¿no? Y ahí empezó un poco la necesidad de empezar a investigar qué pasaba con el cuerpo, ¿no? Yo siempre he pensado que al cambio se puede acceder por la mente, por las emociones o por el cuerpo, pero por alguna razón siempre me ha llamado la atención el cuerpo, ¿no? Y bueno, pues empecé en base a esa experiencia que estaba teniendo con el yoga y con el tai chi, empecé a investigar qué pasa con el cuerpo, ¿no? Y entonces ahí empecé con el tema de los masajes, pero me fui dando cuenta que muchas veces resolvía una cosa, pero al poco tiempo lo volvía a aparecer, ¿no? Con lo cual, eso me fue obligando a ir investigando en más tipos de terapias, porque me daba cuenta de que al final muchas veces las cosas físicas no son solo físicas, también hay emociones por medio, pero hay veces que no solo son emociones, sino también es muchas veces un haber perdido el sentido de la existencia. Vivimos en una sociedad que nos obliga a ir en automatismo y perder un poco la conexión con eso que es importante para nosotras y eso que nos puede hacer felices porque estamos respondiendo a demandas que no son nuestras, ¿no? Entonces, eso me ha ido obligando a ir profesionalmente buscando más herramientas para poder resolver lo que me encontraba. Pero en todo ese proceso me ha supuesto a mí también una transformación, ¿no? De hecho, en todo este tiempo que estuve viviendo en Asturias, una de las cosas que descubrí fue la importancia de responder a lo que tu corazón sentía, ¿no? Más que a tu cabeza. Y eso me ha hecho ir acercándome por aprendizaje con las personas que he compartido, pero sobre todo mucho tienen que ver las mujeres de mi vida que me han enseñado muchas cosas, acercarme a la ternura, ¿no? Como una forma importante de incorporar la ternura dentro de nuestra existencia y de nosotras mismas, ¿no? Y ahí en un momento dado se produce una noche oscura de una noche oscura del alma, que se dice, ¿no? En el que se me cae todo y apareces tú. Y en todo este proceso voy descubriendo que aparte de la ternura que ya había descubierto en mis vivencias con Conchi en Asturias, descubro que también hay una cosa importante que es estar centrado y presente, ¿no? Y luego descubro, empiezo a hacer biodanza y la biodanza sigue trabajando con el cuerpo y entonces lo que acabo descubriendo es que no solo hay que hacer caso al corazón, no solo hay que ser tierno, sino que hay que tener el corazón abierto. Porque eso permite que conectemos con nuestra vulnerabilidad, conectemos con nuestra autocompasión y eso nos permite en nuestra cotidianidad y en nuestra profesión incorporarlo, ¿no? Y sobre todo cuando trabajas con personas que sufren, sea al nivel que sea, es importante la ternura, la compasión y trabajar mucho desde el corazón, porque eso es lo que te permite sostener y acompañar, que es lo que tú decías, más que porque el proceso al final es un proceso personal. Los que hacemos terapia, en el fondo, lo que estamos haciendo es disparar los recursos que la persona y que el cuerpo tiene para poder producir su propia transformación, su propia sanación, su propia resolución de un problema de tipo físico, ¿no? Y yo resumiría eso, es decir, ha habido como dos momentos relacionados con personas importantes que me han ayudado a incorporar cosas, y yo creo que es lo que más destacaría. Bueno, evidentemente toda esa necesidad de cuidado personal me llevó a cuidado de mi entorno, con lo cual la alimentación, en cómo vivía, dónde vivía, qué condiciones tenía donde vivía, a preocuparme por la naturaleza, pero también me llevó a preocuparme por la sociedad que me rodeaba, por hacer un entorno mucho más nutritivo, mucho más humano y mucho más
tierno, si quieres, por decirlo de alguna manera, con lo cual seguí colaborando en proyectos de desarrollo social, de salud comunitaria, bueno, pues de implicarme incluso en política. Bueno, todo eso ha hecho que yo ahora mismo me sienta una persona que respondo a mi corazón, que mi corazón está abierto para aceptar la realidad que me rodea, aunque no me guste, a ser tierna con las personas y a confiar. Aunque eso es la parte que más me cuesta, el confiar en la vida, porque a veces no entiendo qué es lo que pasa, pero bueno, sí que me ayuda a ir confiando y a sentir que hay algo que sostiene, ¿no? Porque muchas veces me he dado cuenta que de las decisiones importantes que he tomado en mi vida, muchas veces no las he tomado yo, es la vida me ha llevado a tomar esa decisión, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me he hecho mucho batiburrillo. Fíjate, hablabas de la alimentación y ahora que te voy a hacer la siguiente pregunta, voy a hacer yo un caché publicitario de ese taller súper interesante de, recuérdame cómo se llama. La alimentación en otoño. Alimentación en otoño, que bueno, en Bienestar con Corazón, en el perfil de Patricia Baeza Coach también lo tenéis y va a estar súper interesante y yo recomiendo a las personas a hacerlo porque además va a ser de una manera muy sencilla, muy facilita y bueno, pues quería meter ese gadget publicitario. Gracias por la cuña. Eso, cuña. Y bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas ahora en este momento? Bueno, ¿O qué pues estás fundamentalmente, haciendo? bueno, fundamentalmente me trabajo con el cuerpo y trabajo de diferentes maneras, ¿no? En ese proceso que empecé a preocuparme por qué mi cuerpo reaccionaba de una manera diferente, empecé haciendo masaje. El masaje se me quedó corto porque, bueno, sí, resolvía muchas cosas físicas, esqueletomusculares, pero luego me di cuenta con la osteopatía que había más cosas, como pueden ser las fascias, pueden ser los órganos, que también pueden influir en cómo el dolor se manifiesta, ¿no? Después me di cuenta que muchas veces no es una sola cosa física, sino que es la energía, cómo está la energía en el cuerpo lo que determina cómo está ese cuerpo y esa persona. Y ahí empecé a hacer medicina tradicional china con todas las técnicas que tiene la medicina tradicional china, la acupuntura, el masaje, el qigong, las ventosas, mil cosas, la alimentación. De hecho, mi trabajo de fin de carrera fue la alimentación como elemento terapéutico, ¿no? Como forma de curar enfermedades. De hecho, bueno, no lo digo yo. Hipócrates y muchos cerebros y sabios de la medicina siempre han dicho que la alimentación es básica. De hecho, ahora la epigenética, la psiconeuroinmunología, que fue lo siguiente con lo que me formé, dice que la alimentación junto con el ejercicio, el descanso y la respiración son los elementos básicos para mantener una buena salud. Dado en el contexto en el que nos movemos, todas esas cosas a veces son complicadas de gestionar, ¿no? De hecho, de ahí surge ese curso, que fue una aportación que me hicieron unas amigas y desde ahí salió ofrecer ese curso en el que, basándonos en la medicina tradicional china, que utiliza la naturaleza como un elemento para organizar el mundo y la vida, incluido la terapia, pues se van dando alimentaciones propias por cada estación, que además tienen influencia sobre órganos muy concretos, ¿no? Por eso decía, después me pasé a la psiconeuroinmunología, que trabaja en la relación que tiene el sistema nervioso, el estrés, el inmunológico y el endocrino, y el digestivo. Y cómo los hábitos de vida pueden desequilibrar y generar enfermedades, ¿no? Y bueno, pues sus estrategias para poder mejorar esas situaciones, ¿no? Luego hice complementos como el tema del coaching que hice contigo de parejas, o luego la formación en coaching, PNL, hipnosis, como complemento muchas veces para trabajar esos patrones mentales muchas veces, incluso emocionales, que pueden estar bloqueando determinados cambios, ¿no? Y luego hice diseño humano, incluso hice cábala, por intentar entender esa parte que te decía que a veces, muchas veces, el gran problema no es la enfermedad en sí, sino es el haber perdido el sentido de la existencia lo que provoca que haya enfermedades, ¿no? Y vivimos en una sociedad en la que el sentido de la existencia está
brilla por su ausencia, porque la dinámica que hay nos lleva a estar en automatismo y en la vorágine, y es muy difícil que muchas veces estemos en algo más allá de sobrevivir, ¿no? Y no sé, yo creo que lo he contado todo. Bueno, miento. Luego estoy haciendo la formación en biodanza, que acabo ahora, este año, como facilitador, y la biodanza me parece un sistema muy interesante porque trabaja desde las potencialidades del ser humano y no sobre los defectos, con lo cual es otra forma de trabajar. Y empiezo también en la misma escuela que estás tú, el acompañamiento transpersonal al trauma. ¿Por qué el trauma? Aparte porque está de moda, porque he sido consciente, en base a mi experiencia, de que las heridas personales acaban condicionando nuestra existencia también para bien o para mal. Entonces, bueno, ver qué se puede hacer con esa herida para que sea un punto de luz y no un punto de sufrimiento. Hasta ahí. Ya me enrollo yo también mucho. Qué bueno. Bueno, aparte de eso, eres acupuntor, osteópata, súper bueno. Súper bueno. No lo digo porque te quiero, que también, lo digo porque yo fíjate que conocí la acupuntura hace varios años ya y sinceramente fue como, pues vale, me han pinchado, pero ¿qué de beneficios? ¿Cómo ayuda a un montón de cosas que yo no me voy a poner a decir los beneficios de la acupuntura porque no sabría por dónde empezar? Yo solo puedo hablar de mi experiencia personal, independientemente del dolor físico, como también saca el tema emocional, ¿no? Que es un poco también lo que decía antes en tu presentación, que yo creo que eso también lo hace el cuidado y el cariño con el que tú lo haces, ¿no? Gracias. ¿Qué aporta a la sociedad todo esto que nos cuentas, Luis? Lo que haces tú, bueno, has dicho un poco, ¿no? En todo esto que nos has contado, pero así cosas concretas, ¿qué cosas aporta a la sociedad lo que Yo tú te haces decía en antes, este momento? yo te decía que la transformación, la sanación, llámale como quieras, creo que en el fondo es lo mismo, puede venir por el cuerpo, puede venir por la mente, puede venir por las emociones o por el espíritu, ¿no? Ponemos en la parte más trascendental, ¿no? Y yo creo que en el momento actual el trabajar con el cuerpo tiene una cosa importante y es que nos lleva al presente, porque el cuerpo lo tenemos siempre con nosotras, ¿no? Y segundo, la forma de trabajar hace que la persona asuma la responsabilidad de su propio proceso. No es llego, me das una pastilla y me voy. No, exige de ti unos cambios para que eso se pueda mantener y eso se pueda transformar. E incluso ayuda a que puedas analizar o indagar en qué está ocurriendo en tu vida que te está llevando a que pase lo que te está pasando. Porque si yo un día te trato una contractura y esa contractura aparece al poco tiempo, por posturas, por estrés, no sé qué, si quieres profundizar un poco más en eso y solucionarlo, vas a tener que pensar qué es lo que está pasando para que esa contractura se repita sistemáticamente. Y también creo que ayuda a tomar conciencia de qué cosas en la realidad en la que nos movemos me generan estrés, poniéndolo como el origen de muchas de las patologías de la sociedad occidental, ¿no? Y al mismo tiempo buscar soluciones para esa situación. A veces es complejo, a pesar de haber tanta información en el mundo actual, a veces es difícil producir cambios porque además se nos ha acostumbrado al cambio rápido y muchas veces los cambios tienen que ser, por ejemplo, en el curso que hablabas tú, voy a hacer ahora. Lo que se pretende con este curso es que las personas hagan pequeños cambios, porque muchas veces lo tenemos en la experiencia de las dietas. Yo hago una dieta muy intensa, pero en el momento que la vida me mete un revolcón, se cae todo, ¿no? Entonces la historia es, voy a introducir pequeños cambios y voy a darme cuenta de cómo esos cambios me producen, qué me producen en mí. Si me producen, me siento bien, los voy a mantener. Si no, no los voy a mantener, pero mejor empezar por pequeños cambios
que por hacer cambios muy grandes, porque a veces los cambios muy grandes son más difíciles de hacer y más difíciles todavía de sostener. Entonces, la idea es, o por lo menos con lo que como yo trabajo es, tratamos esto, pero tienes que hacer algo tú más con esto. Hacemos ejercicios, hacemos respiración, te enseño ejercicios de Qigong, te digo que cambies algo de la alimentación, pero pequeños cambios que te ayuden a sentir que tienes una cierta responsabilidad y una cierta implicación en tu propia transformación, en tu propia curación, ¿no? Pues, a ver, una pregunta que tú no me has hecho y te lo agradezco porque así, a bocajarro, ¿qué cambiarías de nuestra sociedad? Sin entrar en temas peliagudos, ¿eh? Por ejemplo. ¿Qué cambiarías? Yo cambiaría, más que cambiar, introduciría o potenciaría cosas como la autocompasión, y no entendida en el sentido chungo ese de víctima, sino de mirarnos con ternura. Introduciría o potenciaría generar vínculos que nos nutran, y potenciaría y daría poder a la vulnerabilidad. Porque parece que en este mundo, si somos vulnerables, somos una mierda, y no es cierto. La vulnerabilidad nos hace humanos. Y si somos humanos, es más fácil la conexión con el resto y es más fácil la vida. Intentar mantener un estereotipo, un algo aprendido para haber podido sostenernos en el mundo que nos ha tocado vivir. Y luego, y eso yo creo que permitiría que se generara comunidad y tribu, porque yo creo que el problema es que vivimos en una sociedad súper solitaria. Entonces necesitamos generar vínculos que nos hagan sentirnos que pertenecemos a algo y que tenemos siempre a alguien al que podemos contar, porque muchas veces vivimos nuestra vida con cierta soledad a pesar de estar rodeados de mucha gente, ¿no? Y yo creo que es lo que potenciaría. Más que cambiar, yo potenciaría esas cosas que las tenemos todos los seres humanos, pero que el sistema de alguna manera las aplasta, las esconde, las camufla, no nos la deja ver, ¿no? De hecho, ¿quién no es consciente que un abrazo te sienta como Dios? Bueno, pues potenciemos esas cosas que además son mínimas, que es lo que decía antes, pequeños detalles, pequeños hábitos que no suponen mucha exigencia, pero sí que son transformadores, ¿no? Tú fíjate, Esta te la debo, ¿eh? Me venía ahora a la cabeza el COVID, ¿no? Cuando estábamos encerrados, que todo el mundo era, necesito un abrazo, Qué rápido se nos ha olvidado, ¿eh? ¿Verdad? A ver, que hay gente que no le gustan los abrazos y está bien también, ¿eh? Yo no voy a ser quien juzgue lo que a cada uno le gusta o no le gusta. Ya no voy tanto al abrazo físico, sino pues quizá también a ese abrazo más emocional, ¿no? Bueno, pues de eso, de acompañar en un momento, de sostener, de estar ahí, de la manera que sea, ¿no? Que, no lo sé, yo lo veo, ¿no? Que aquello fue un boom, que yo tenía la fe y la esperanza de que, bueno, de que íbamos a aprender mucho con este tipo de conexiones por pantalla, que gracias a Dios, ¿eh? Pero mi sensación, fíjate, es que se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Yo creo que no se ha olvidado. Yo creo que esas experiencias están ahí grabadas. Lo mismo que se nos graban las experiencias chungas en el cuerpo, también se graban las buenas. El problema es que la realidad se paró, pero cuando volvió a estar en el mismo sitio que estaba antes, incluso más acelerada, porque encima salíamos de crisis, ¿no? Estábamos con sensación de crisis, entonces había que salir de la crisis muy rápido, ¿no? Pero yo creo que los cuerpos, tanto la parte emocional del sostener emocionalmente, del apoyo, como el del abrazo físico, el cuerpo lo tiene ahí grabado. Simplemente es volver a reconectar con ese cuerpo, por eso yo insisto mucho en el cuerpo, reconectar con ese cuerpo para volver a vivenciar esas vivencias y que esas vivencias nos den fuerza y sentido para sostener nuestra realidad cotidiana dura. O no tan bonita como nos gustaría. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 20 años?
Hostias, ese que me queda lejos, ¿eh? Bueno, 20 años, tampoco tanto. Le diría... no, de hace 20 años, bueno, sí, estaba pensando más joven, vale. ¿Qué le diría? Yo creo que le diría que confiara, ¿no? Que no empujara tanto, que la vida va sola. Yo es lo que he aprendido, ¿no? Con el tiempo hay que ponerse en acción. Rolando Toro, el que inventó la biodanza, decía que había que pensar 3 veces antes de actuar. Perdón, había que actuar 3 veces antes de pensar, ¿no? Y había que hacer, porque muchas veces nos perdemos en el pensar, ¿no? Y yo me acabo de perder lo que te iba a decir. Le diría eso, que confiara, porque al final las cosas se van colocando y que hay que actuar, pero no hay que empujar. Porque la vida lleva su propio ritmo y yo me he empeñado muchas veces en mi vida en empujar y eso es agotador. Es agotador y estresante. Entonces, bueno, pues no está de más aprender a actuar, no puedes estar parado porque si no la vida no se mueve. Y el movimiento es vida. Si no hay movimiento en ti, estás muerto. O estás tieso o estás muerto. No hay, porque al final es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es actuar desde el corazón, que hemos hablado antes, si tengo el corazón abierto, actúo desde el corazón, actúo desde la ternura, actúo desde la compasión. Mi forma de habitar el mundo es diferente, con lo cual tendré en cuenta al prójimo, mi entorno, la naturaleza, la comunidad. Bueno, yo lo veo así. Eso es lo que le diría. ¿Qué te traerías del ¿Qué me pasado traería? a este momento? Yo creo que he perdido impulso con los años, ¿no? Me traería el impulso y la fuerza que tenía para... Quiero decir, el buscar el equilibrio entre empujar, que era poner energía, actuar. Ahora estoy más en el actúo, pero me dejo, fluyo. Ha hecho que se perdiera ese impulso y esa fuerza para llevar cosas adelante. Qué chulo. Qué chulo. Pues con esto y un bizcocho. No, yo quiero decirle a la gente que nos escucha que por favor que nos den gustas en las redes sociales para que nos dejen hacer vídeos en vivo en Facebook, en Instagram, en TikTok, en lo que sea, y no tengamos que hacer estas entelequias de bajarnos un programa que nos permite subirlo a Facebook, pero resulta que luego no sabemos si en Facebook se queda, pero lo tenemos que bajar y grabarlo para subirlo nosotros, y resulta que nos dejan solamente 2 grabaciones, bueno, unos jaleos, que no hay manera. Entonces, cuanto más tengamos y más me gusta y más amigos tengamos, pues más fácil nos será dar espacio a toda esta gente que creemos que está aportando a que el mundo sea un sitio más nutritivo, más humano y más amigable. Menos malo, ¿no? Como decía la canción, más humano, menos malo. Evidentemente, Patricia Beza, coach, Bienestar con Corazón, que es el perfil de Luis, pero bueno, sí que os pedimos eso, ¿no? En creando vínculos amorosos para poder seguir haciendo, bueno, yo creo que estos encuentros que al final también son un aporte, ¿no? A la sociedad y a cada persona, que vamos a tener personitas súper bonitas, súper interesantes. Vamos a hablar en profundidad de biodanza. Voy a adelantar solo un poquito, ¿eh? Vamos a hablar de adicciones a sustancias y no solo a sustancias, sino adicciones a personas, adicciones emocionales. Vamos a hablar recuérdame. De feminismo y maltrato. De feminismo. Vamos a hablar de salud mental. Vamos a hablar de inmigración. Vamos a desmontar tantos y tantos mitos que existen con la migración en nuestro país, en nuestra ciudad, no sé dónde. Vamos a hablar de lo transpersonal. Vamos a hablar de lo transpersonal. Vamos a hablar de la terapia con caballos. Transpersonal y sistémica, que me interesa muchísimo conocer, ya la conozco perfectamente, pero bueno, darle voz también, ¿no? a esto de la sistémica, ¿qué es la sistémica? Bueno, muchas personitas súper bonitas que, bueno, queriendo abrir este proyecto, las hemos pedido un SOS
y como son tan bonitas personas, de yoga, vamos a hablar de yoga, de meditación también. Pues nos han dicho un sí, además, fíjate, yo lo he sentido como un sí con 2 letras que tiene la palabra sí, ¿no? Pero con mucho cariño y con mucho amor, ¿no? Todo el mundo ha sido como, qué guay, tal. Incluso personas que pensábamos que no por el hecho de exponerse en redes sociales y nos han dicho, sí, me parece súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nosotros estamos muy contentos de este nuevo enfoque a creando vínculos amorosos y bueno, pues ya está. Vamos a hablar, fíjate, de esto necesito decirlo, vamos a hablar también con Gemma, que la amo, la adoro, de cómo nos hablan, ¿no? Las fechas, esa numerología Gestalt. Bueno, yo que sé, de un montón de cosas que ya os iremos diciendo con más tiempo para que os programéis en vuestras agendas, que hoy ha sido todo un poco a matacaballo. Y por mi parte nada más, Luis. No sé si quieres acabar con alguna frase. Tampoco. ¿Quieres acabar que estoy encantado de compartir esta otra aventura contigo. Claro que sí, claro que sí. Además es verdad que era un proyecto que iniciamos ahí hace un montón y lo dejamos ahí un poco apartadillo, pero ya hemos vuelto y esperamos que para hacer mucho bien y para, bueno, el tiempo que tenga que durar. Yo siempre digo que las cosas tienen que durar el tiempo que tienen que durar, siempre que sea para bien. Y a mí lo que me gusta de este proyecto es el abrir caminos y abrir visiones que a alguien que escucha le puedan servir. Para sentirse más querido, más humano, más feliz y más realizado. Por cierto, que sepas que ya he adquirido los derechos con Rosalén para que sea nuestra banda sonora de todos nuestras charlas, ¿sí? Porque creo que tiene unas letras, no, creo que tiene unas letras tan bonitas, con tanto sentimiento, con tanta verdad, que sepas que eso sí que lo he decidido yo, que va a ser nuestra banda sonora. ¿Cómo en el fondo decide ella? Que sea nuestra banda sonora. Pues ya estamos, ¿no? Te mando a ti un beso enormetazo y a la gente que nos vaya viendo, pues también. A ver qué podemos hacer con este vídeo. Espero que podamos mantenerlo ahí para que lo vea más gente. Y bueno, a partir de la semana que viene, pues ya empezamos a contar con gente de verdad muy, muy, muy bonita. Gente que ha entrado en nuestra vida no hace mucho tiempo. Bueno, algunas personas sí, pero bueno, y que lo digo, ¿no? Que su generosidad en el decirnos, ¡jo, qué buena idea, sí, qué proyecto tan chulo, vamos adelante, pues van a participar con nosotros. Y ya está, Luis, un besito enorme. Un besito y abrazos para todas las personas que nos habéis escuchado o nos escucharéis, que nosotros llegaremos muy lejos. Y que la próxima estemos juntos en nuestra casita. Y fuera de Madrid, en nuestro pueblo. Nuestro pueblito. Un besito enorme. Besos para todo el mundo. Chao. Chao.